Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias nuevamente por ver este video. Quiero compartir con ustedes un término de la doctrina de bibliología y es el término de iluminación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la iluminación de las Escrituras? ¿En qué consiste la iluminación de las Escrituras? ¿Y para quién es la iluminación de las Escrituras? Pues en este video quiero responder a estas preguntas y a otras más de forma breve, pero estoy seguro que será de bendición y de aprendizaje para cada uno de nosotros. Seguramente es que usted alguna vez ha llegado a escuchar que en el pasado prohibían a la gente leer la Biblia, porque le decían que solamente podían leerla la gente del clero, que no era para todos la lectura de la Biblia porque podían quedar locos, podían traumarse y no la iban a entender. Libros como Apocalipsis prohibían leerlos porque decían que estaban tan fuertes, porque es un libro que habla sobre profecía del fin del mundo, que muchos no terminaban de leerlo de lo impactante que era el libro y que incluso, repito, quedaban hasta locos. Todo eso es mentira y ahorita vamos a ver por qué. Pero el prohibir a la gente pues es una manera de mantenerlos en la ignorancia, es una manera de controlarlos, de manipularlos, es una manera incluso hasta de estafarlos, porque dice la Escritura que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice la Biblia que el pueblo sin ciencia, sin profecía, se desenfrena. Qué diferente sería nuestra sociedad, nuestra juventud, los matrimonios, el gobierno, si leyéramos la Biblia, si hiciéramos caso a los mandamientos, a los principios, a los preceptos que Dios ha establecido en su palabra. En Juan nos dice, en el Evangelio de Juan, nos dice en capítulo 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es verdad. En Juan capítulo 16 se nos dice que Cristo nos enviaría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual nos enseñaría todas las cosas. La Biblia nos dice en Juan 17:17 que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la Biblia es verdad. Y dice la Biblia que si conociéramos la verdad os haría libres. Pues bien, ¿en qué consiste entonces el término de iluminación de las Escrituras? El Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nosotros leemos las Escrituras, nuestra vida es transformada, nuestra vida cambia, porque ahora estamos viendo la vida desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva eterna, ya no desde una perspectiva carnal, mundana, pecaminosa. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios por sí misma nos ilumina para poder entender la vida, para poder tomar mejores decisiones, para cambiar nuestra manera de pensar que muchas veces es sucia, es corrompida, es errónea. Transforma nuestros corazones que muchas veces se han endurecido por el pecado, se han endurecido por la ignorancia, se han endurecido por nuestro alejamiento de Dios. La palabra de Dios es esa lumbrera, es esa lámpara que va guiando nuestro camino, nuestro andar, que va cambiando nuestra manera de pensar. Sin duda es que si usted ha leído la Biblia, pasan los años, usted sigue leyendo, usted lee, medita, escudriña, guarda en su corazón, obedece la palabra de Dios, en su vida hay cambios significativos. Hay un antes y un después. Por eso mucha gente vive en pecado, vive erróneamente por su ignorancia, su desconocimiento de las Escrituras. Y a veces incluso se atreven a juzgar de manera equivocada y a veces hasta blasfema
a la misma palabra de Dios, diciendo que tiene error, diciendo que se contradice, diciendo que fue escrita por hombres, incluso inventando cosas que la Biblia no dice, como por ejemplo algunos dicen: ayúdate que yo te ayudaré, al que madruga Dios lo ayuda. Cosas que la Biblia no enseña, no dice, o algunos incluso también malinterpretando y torciendo pasajes, como diciendo: pues Jesús convirtió el agua en vino, entonces no es malo tomar, no es malo embriagarse, emborracharse, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué es la iluminación? Sino la misma Escritura iluminándonos como la lámpara, como la lumbrera que es en nuestras vidas, en nuestro andar, en cualquier área o situación que lo necesitemos. Número 2. La iluminación de la Biblia nos referimos también a la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Déjeme le explico esto. No todo aquel que tiene una Biblia y la abre va a poder entenderla, o va a poder predicarla o enseñarla. La iluminación de la Escritura es para los que son salvos. Mire conmigo, si tiene una Biblia ahí en su casa, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice aquí, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice aquí Pablo en estos versículos que cosas que no habían subido en corazón de hombre, que no habíamos oído, que no habíamos visto, Dios las preparó de antemano y las reveló para los que le aman. Y dice ahí también en el versículo 10 que Dios nos las reveló por el Espíritu. Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Comúnmente cuando se escribe Espíritu con mayúscula es una referencia al Espíritu Santo. Cuando se escribe Espíritu con minúscula puede referirse al espíritu humano o incluso a espíritus inmundos o espíritus de demonios. Pero aquí habla del Espíritu Santo y dice que Dios nos ha revelado todas estas cosas por medio del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? El creyente, el que ha sido salvo, el que ha confesado, el que ha creído que Cristo es su Salvador, el que murió en la cruz, fue sepultado y resucitado, el que le ha confesado como su Salvador, el que le tiene en su corazón. Para aquel entonces que es salvo, también tiene al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Entonces los que somos salvos tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y el Espíritu Santo obra en los creyentes. De tal manera que cuando usted lee la Biblia podemos decir: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó, Dios me guió, Dios me dijo. Porque el Espíritu Santo hace esa obra de iluminación de las Escrituras en nuestra vida. En cambio el que no es creyente, el inconverso, el que no es salvo, dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, el que no es salvo, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, la obra de Dios, la palabra de Dios, la vida cristiana, le es locura al que no es salvo. ¿Por qué le es locura? No lo puede entender y no lo puede discernir. ¿Por qué no lo puede entender y discernir? Porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Usted que ha sido salvo, entonces tiene al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo hace esa obra de iluminación. En este caso nos referimos a la iluminación de las Escrituras. Y entonces el Espíritu Santo hace entendible, comprensible a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, iluminación, la Biblia es esa lámpara, esa lumbrera en nuestro camino que nos ilumina, es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, es la obra del Espíritu Santo
revelándonos, mostrándonos, guiándonos, enseñándonos la verdad de Dios. Dice en Juan capítulo 16, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el Señor Jesús describe a los discípulos cómo sería esta obra que el Espíritu Santo haría en los creyentes. Y nos dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Recuerden lo que dijimos, Cristo es verdad, el Espíritu Santo es verdad, la palabra de Dios es verdad, y si conociereis la verdad os hará libres. Dice aquí, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y note esto, y os lo hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hará saber la verdad de Dios. Dice ahí, las cosas que han de venir, Él me glorificará porque tomará de lo mío, y otra vez repite, y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y otra vez repite por tercera ocasión, y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos hace saber la verdad de Dios. Esa es la obra de iluminación. Hace comprensible, entendible a nuestras vidas, a nuestra mente humana, la verdad de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces en eso consiste la iluminación. No se trata de que la iluminación solamente es para unos cuantos creyentes. No, es para todo aquel que es salvo. Es para todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Y aparte, no solamente la misma Biblia, no solamente el Espíritu Santo, pero también dice la Biblia que Él dio pastores y maestros. Efesios 4, 11, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El Espíritu Santo, Dios mismo, usa pastores, usa maestros para enseñarnos su palabra, para predicarnos, para instruirnos en ella, a fin de que seamos enteramente preparados, dice, para toda buena obra, para la obra del ministerio, para servir a Dios, para vivir la vida cristiana. Entonces en eso consiste la iluminación. Cuando alguien la lee y dice, ay, no entendí, ay, pues Dios no me habló, ay, pues ni sé qué quiso decir. Créame, no importa cuántos años tiene usted de salvo, cuánto conocimiento tiene de la Escritura, mientras usted tenga el Espíritu Santo, le va a iluminar y le va a guiar a comprender la verdad de Dios, la verdad de su palabra. Eso es iluminación, la iluminación de las Escrituras en la vida del creyente. Gracias por ver este video, que el Señor le bendiga.